Presten mucha atención, colombianos, y necesito que por favor me ayude a compartir este video porque Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, reveló 5 pruebas que hunden a Gustavo Petro. Gustavo Petro tiembla ante las importantes revelaciones. Las pruebas son tan demoledoras que sacuden los cimientos del poder. Es que en el Foro Internacional de Cooperación en Washington, Marco Rubio expuso documentos de inteligencia y memorandos oficiales que demuestran el incumplimiento deliberado de acuerdos antinarcóticos por parte del gobierno de Colombia, demostrando así los nexos que tiene con el jefe del cartel de los Nicolás Maduro, Gustavo Petro. Las pruebas incluyen cancelación de operaciones militares clave, retención de información de seguridad, filtración de reportes confidenciales del Estado a las guerrillas, aumento en el casi 30% en producción de cocaína y lo más delicado, lo del desvío de fondos de cooperación internacional. Este escándalo deja aislado políticamente a Gustavo Petro y sin ningún tipo de credibilidad ante los Estados Unidos. Aquí les presento el informe completo. Lo que otros callan, yo se los digo. Documentos, fechas, conversaciones y consecuencias geopolíticas que el gobierno intenta ocultar. Así que acompáñeme hasta el final. Mucha atención. Desclasificación de pruebas judiciales hace añicos la fachada del gobierno Petro. Rubio expone incumplimientos en cooperación antinarcóticos con documentos de inteligencia. Una devastadora revelación con soporte documental ha reventado la credibilidad del gobierno de Gustavo Petro en el corazón político de Estados Unidos. Lo que se escenificó en el Foro de Cooperación Internacional de Washington, D.C. no fue un simple intercambio diplomático, sino la presentación metódica de 5 pruebas irrefutables que confirman un patrón de incumplimiento deliberado de acuerdos de seguridad y cooperación bilateral por parte de la administración colombiana. Esta información de extrema gravedad que estamos difundiendo sin censura a través de Colombia Sin Censura coloca a Petro contra la pared y exige una rendición de cuentas inmediata al país. La urgencia es absoluta. Necesitamos que cada ciudadano sepa la verdad que Petro ha intentado enterrar bajo retórica vacía. Es crucial que dé un me gusta ahora mismo, opine sobre las implicaciones de estas violaciones a la confianza y sin demora comparta este informe de investigación con todos sus contactos. El silencio es complicidad y la información aquí contenida debe ser el epicentro de la discusión nacional. El senador estadounidense Marco Rubio, con una carpeta de documentos en mano, transformó un evento diplomático en un tribunal de hechos, desarticulando el discurso de soberanía de Petro con la autoridad de la evidencia sellada. El presidente colombiano intentó imponer su narrativa de supuesta injusticia y crítica política, afirmando que Colombia había cumplido rigurosamente con sus compromisos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, Rubio respondió a este desafío ideológico con la fría objetividad de los reportes de inteligencia. El primer pilar de la evidencia judicial desvelada fue un informe de inteligencia conjunta elaborado por agencias binacionales hace 3 meses. Este documento, lejos de ser una opinión política, contenía datos, fechas y compromisos operativos firmados y sellados entre los dos gobiernos para la lucha antinarcóticos. El contenido del informe es demoledor. La administración Petro incumplió varios de estos compromisos de manera específica y deliberada. Rubio enfatizó que no se trataba de retrasos burocráticos, sino de operaciones canceladas sin notificación y de información de seguridad crucial que nunca fue compartida. Esto constituyó un quiebre fundamental en la confianza, el eje central de toda alianza efectiva. Ante la explosión de la noticia, Petro intentó una defensa improvisada, alegando manipulación y que los documentos eran sacados de contexto. No obstante, su incapacidad para presentar una prueba contraria en ese momento evidenció la debilidad de su argumento. La escena pasó de la confrontación verbal a la exposición de un hecho irrefutable, la Operación del Pacífico colombiano. Este fue el segundo punto de quiebre. Rubio documentó que una operación militar y de inteligencia de alto nivel, planificada con equipos y logística especiales, fue cancelada por el gobierno colombiano 2 días antes de su ejecución, sin que mediara una razón de fuerza mayor o una amenaza de seguridad previamente reportada al aliado. La prueba fue un correo electrónico oficial de cancelación, exhibido por Rubio, que apuntaba a una decisión política fría y calculada como único motor de la anulación, desestimando la versión de Petro sobre un supuesto riesgo para civiles no compartido. El patrón de ocultamiento se consolidó con la tercera prueba, que se proyectó como un escándalo de filtración a nivel estatal. Rubio expuso un reporte confidencial con sellos de la República de Colombia, obtenido por agencias estadounidenses, en el que el propio equipo de gobierno admitía internamente que múltiples operaciones prometidas internacionalmente nunca se llevarían a cabo. El documento filtrado reveló que las promesas de cooperación fueron esencialmente una fachada discursiva, un ejercicio retórico para consumo público y para asegurar recursos, mientras que la decisión real y estratégica era la de ignorar o desmantelar dichos acuerdos desde dentro. La exhibición de esta evidencia, proveniente de las entrañas del Estado colombiano, demostró un engaño sistemático en la política exterior de la administración actual. La consecuencia directa de este patrón de incumplimiento y mentira no tardó en manifestarse en cifras ineludibles. El cuarto golpe, de carácter estrictamente estadístico, se basó en un informe del Departamento de Estado publicado la semana anterior. El reporte estableció que, durante el último año de la administración Petro, y a pesar de la ayuda
ayuda bilateral, la producción de cocaína en Colombia experimentó un aumento del 30%. La cifra no admite ambigüedades. Este incremento del 30% desmantela cualquier pretensión del gobierno de estar trabajando duro o de estar obteniendo resultados en la lucha antinarcóticos. La incapacidad de la administración para revertir o al menos contener el crecimiento de la producción de droga demuestra una ineficacia flagrante o, peor aún, una falta de voluntad política real para atacar las estructuras del narcotráfico. El quinto y más delicado flanco de ataque fue el que tocó la gestión de los recursos públicos y la transparencia fiscal. Rubio introdujo un memorando interno de la DEA, Administración de Control de Drogas, que alertaba a la cúpula de la inteligencia estadounidense sobre una posible desviación de fondos de cooperación. Según el reporte, sumas importantes de dinero destinadas específicamente a programas de sustitución de cultivos ilícitos en zonas de riesgo habrían sido reorientadas de forma unilateral a otros programas sociales, sin la notificación ni la justificación requerida a los aliados cooperantes. Este hecho, si bien Petro lo intentó minimizar como un tema administrativo, constituye un incumplimiento grave de los términos de la cooperación financiera y levanta serias dudas sobre la probidad y la transparencia en el manejo del dinero destinado a la seguridad y desarrollo rural. La suma de estos 5 puntos dibuja un panorama institucional devastador para Colombia ante la comunidad internacional. La acumulación de estas 5 pruebas documentales configura una crisis de confianza que va mucho más allá de un desencuentro diplomático. La revelación de la cancelación de operaciones cruciales y la retención de información de inteligencia demuestran que la administración Petro ha optado por la doble moral como estrategia de gobierno: proyectar cooperación hacia afuera mientras se desmantelan los acuerdos desde adentro. El problema central no es el destino final de los recursos desviados, sino la violación sistemática de los mecanismos de auditoría y confianza con Estados Unidos. El memorando de la DEA subraya una acción unilateral que socava la capacidad de seguimiento de los fondos y genera una incertidumbre sobre el destino real de la ayuda económica. La reorientación de dinero para programas sociales no relacionados, sin previo acuerdo y bajo un contexto de aumento del 30% en los cultivos de cocaína, solo puede interpretarse como una priorización ideológica sobre los compromisos de seguridad firmados. Esta decisión expone al gobierno a la acusación de utilizar la cooperación antinarcóticos como una caja menor discrecional para financiar su agenda interna, en detrimento del objetivo principal acordado. La consecuencia inmediata de esta exposición es la inminente reevaluación de toda la ayuda y cooperación bilateral por parte del Congreso estadounidense. Los legisladores, con estos documentos en mano, tienen la base probatoria para cuestionar la continuidad de la asistencia financiera y de inteligencia a un socio que ha demostrado ser deshonesto y no confiable. La suspensión o reducción drástica de esta ayuda no solo impactaría los programas de seguridad, sino también la capacidad operativa de las fuerzas militares y la policía de Colombia, que dependen de la transferencia tecnológica y logística para enfrentar a los grupos armados ilegales. La exposición de Rubio ha generado un riesgo real de aislamiento financiero y logístico para Colombia en un momento crítico de seguridad interna. Un análisis más profundo de las implicaciones judiciales e inteligencia revela el origen de estos documentos. La capacidad de Rubio para presentar un reporte confidencial, sellado por el propio gobierno colombiano, y un memorando interno de la DEA, sugiere una ruptura institucional y una fuga de información masiva y concertada dentro de la estructura de poder en Bogotá y en las agencias binacionales. Esto no es solo una filtración, es una clara señal de que hay sectores de la inteligencia, la seguridad y la burocracia estatal que han perdido la confianza en la honestidad del presidente y han decidido exponer la verdad a través de canales alternativos. El gobierno de Petro está siendo traicionado, no por la oposición política tradicional, sino por los custodios de la información del Estado que no están dispuestos a ser cómplices de un engaño internacional. Esta fractura interna es, tal vez, la mayor amenaza a la estabilidad del actual gobierno. La defensa de Petro se ha limitado a la retórica de la soberanía, un argumento que ha quedado totalmente invalidado por la presentación de hechos concretos de incumplimiento contractual. La soberanía, en el contexto de las relaciones internacionales, implica la capacidad de tomar decisiones, pero también la obligación de honrar la palabra empeñada en tratados y acuerdos. Al fallar en lo segundo, la invocación de la soberanía se convierte en un simple escudo para justificar la irresponsabilidad y la falta de transparencia. El lenguaje del senador Rubio fue claro: la confianza se basa en hechos, no en palabras. Y los hechos demuestran que la palabra del actual gobierno en Washington vale menos que el papel en el que fue escrita. La consecuencia política interna de este escándalo será ineludible. Las 5 pruebas presentadas proporcionan a la oposición en Colombia un material de control político y judicial sustancial para exigir responsabilidades no solo al presidente, sino a los funcionarios que estuvieron directamente involucrados en la cancelación de operaciones de seguridad y en la reorientación de fondos. Se espera una avalancha de citaciones a debates de control político y posibles acciones disciplinarias o penales basadas en el mal manejo de los acuerdos internacionales y los recursos públicos. El gobierno ya no podrá escudarse en la narrativa de que todo es un ataque mediático. Ahora tiene que defenderse de sus propios documentos. La magnitud del aumento del 30% en la producción de cocaína, combinado con la admisión implícita de que las operaciones prometidas eran una fachada, sugiere que el gobierno de Petro ha optado por una política de brazos caídos o de permisividad calculada frente al narcotráfico.
narcotráfico, en contravía de los compromisos globales. La paz total no puede construirse sobre la base